Hola, mi nombre es Jefferson Hernández Granja Cuero, soy estudiante de la Universidad CUN en el programa de Programación Orientada a Objetos 2. Estoy en el tercer semestre de la carrera. Mi número de ficha es 54470. Bueno, en esta pequeña parte de video les voy a explicar qué es lo que es la introducción, qué es la estructura de bases de datos y diferentes tipos de la estructura de bases de datos. En el mundo de la programación, las estructuras de datos son una de las bases fundamentales del diseño de software. Gracias a ellas, los programas pueden almacenar información de forma ordenada, rápida y eficiente. Ok, cada estructura de datos tiene una forma particular de organizar los datos y dependiendo del programa a resolver. Algunas son más adecuadas que otras. Compréndelas. Es esencial para cualquier programador, pues influye directamente en el rendimiento, la complejidad y la escalabilidad de las aplicaciones. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una forma de almacenamiento temporal que vive en la memoria RAM. Mientras el programa se ejecuta, permite manipular conjuntos de datos, analizando y accediendo a ellos de forma controlada. A diferencia de una base de datos, las estructuras de datos no son permanentes. Su contenido desaparece cuando el programa termina su ejecución. Ok, esta estructura permite almacenar múltiples valores dentro de una sola variable lógica. Por ejemplo, un código de enteros, cadenas o valores booleanos. Esta agrupación facilita el procedimiento de la información y mejora la calidad del código. La importancia de las estructuras de datos. El uso adecuado de las estructuras de datos permite que los programas sean más eficientes en el uso de memoria y tiempo de ejecución. Elegir una estructura errónea puede generar lentitud, consumo excesivo de recursos y dificultad para mantener el código. Por ejemplo, una lista almacenada puede ser excelente para insertar o eliminar elementos rápidamente, pero no es la mejor opción si se necesita acceso aleatorio a posiciones específicas. Tenemos en su gran variedad distintos tipos de estructuras de datos. Tenemos las listas, las pilas, las colas, los arreglos, los árboles y los grafos. Buenas tardes, mi nombre es César Julio Pilatungano, estudiante del curso Programación Orientada a Objetos 2. Voy a explicarles lo que son las listas. Una lista es una colección de elementos ordenados que se pueden cambiar de tamaño, que permiten agregar, eliminar o modificar elementos de forma flexible. Una lista es dinámica porque puede crecer, reducirse y sirve para almacenar datos y manipularlos fácilmente. Aquí tenemos un ejemplo de lista, el cual lo veremos a continuación en el código. Eh, las pilas. Una pila es una estructura de datos que sigue el principio LIFO. Último en entrar, primero en salir. Se usa en deshacer acciones de memoria, etcétera. La pila funciona como una torre de plata. El último en entrar es el primero en salir. También tenemos las colas. Una cola sigue el principio FIFO. Primero en entrar es el primero en salir. Se usa en procesos como lo es la impresión, los turnos y atención de solicitudes. También tenemos lo que son los arrays.
Un array lo que es una estructura de tamaño fijo que almacena elementos del mismo tipo. Puede ser string, entero, etcétera, en posiciones consecutivas de memoria. El arreglo es más rápido y ocupa menos memoria, pero solo almacena un tipo de dato. También tenemos los árboles. Un árbol es que organiza datos de forma jerárquica. Cada nodo puede tener varios hijos. Se usa en sistemas de archivos y búsquedas eficientes. Y por último tenemos lo que son los grafos. Un grafo que está formado por nodos conectados por aristas. Pues se usa para representar redes sociales, rutas de transporte, internet, etcétera. Ahora procedemos a dar los ejemplos de código. Primeramente usaremos los ejemplos de listas y lo vamos a usar en Python. Aquí vamos a escribir nuestro código, el cual la variable la vamos a definir como número igual entre corchetes escribimos nuestra lista. Hacemos un print. Como pueden ver, allí tenemos autocompletado. Nos facilita mucho a la hora de escribir código. Vamos a ejecutar nuestro código. Y como pueden ver, aquí tenemos los números de nuestra lista, 10, 20 y 30. También podemos realizar acciones. En este caso, podríamos agregar un número más con la función append, que es la que nos permite agregar un elemento más a la lista. Si guardamos y volvemos a ejecutar, ya aparecerá el último número agregado, como se pueden dar cuenta allí en la consola. También tenemos la función de eliminar un número. Vamos a eliminar, en este caso, el elemento el 20. Vamos a eliminar el 20. Si guardamos y volvemos a ejecutar, nos daremos cuenta que ya ese no está allí. Pero como habíamos quitado eh, el append, nos quitó también el último. Lo volvemos a agregar. Y allí aparece. No aparece el 20 porque lo eliminamos en la tercera línea de código. También podemos acceder a un elemento en específico utilizando sus índices. Por ejemplo, el índice 0. Ese nos imprime el número 10. Guardamos, ejecutamos y nos imprime el número 10. Si queremos ingresar al índice 2, que en este caso vendría siendo el 50, el último número agregado. Guardamos, ejecutamos y accedemos al 50.
Eso con respecto a las listas. Y continuamos con los ejemplos de pila. Vamos a usar, agregar una variable. Vamos a llamarla pila. La dejamos vacía. Y a esa pila vamos a agregar elementos usando la función append. Pila.append. Vamos a agregar elementos de tipo string. Vamos a agregar los días de la semana. Pila.append martes. Bueno, allí tenemos autocompletado, lo cual nos facilita mucho a la hora de escribir nuestro código. Dejémoslo hasta allí y hacemos un print a nuestra pila. Guardamos, ejecutamos. Ok, por aquí al parecer tenemos un pequeño error. Continuamos aquí con la ejecución de nuestra pila. Ok, y como puede ver aquí aparece como si fuese una lista. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Como recordarán, las pilas funcionan último en entrar, primero en salir. Vamos a eliminar el último elemento. O vamos a agregar uno más. Full append, viernes. Guardamos, ejecutamos y agregamos el viernes. Ahora vamos a eliminarlo porque fue el último en salir. Esto lo hacemos con el no, con la función pop. Vamos a agregarle, a crear una variable último igual a pila punto pop. Ese nos eliminará el último elemento. Y ahora hacemos un print. Vamos a agregar último elemento eliminado. Último. Y hacemos la impresión de la variable. Guardamos, ejecutamos y último elemento eliminado, viernes. Y si volvemos a ejecutar solo la pila, ok, no habíamos guardado, guardamos, ejecutamos y como vemos ya ahora solo sale hasta jueves porque el último elemento lo eliminamos. Como siguiente vamos a hacer un ejemplo de cola. Vamos a hacer un ejemplo de cola. Esto lo haremos importando o usando una función llamada de que la cual tenemos que importar la de colección.
from collection importamos deque. Aquí cola usando deque. Lo que hacemos es, vamos a crear una variable llamada cola y le pasamos deque. Guardamos. Y para agregar elementos a la cola también lo realizamos con el append. Vamos a agregar cola.append. Vamos a agregar frutas, bananas. Vamos a agregar tres elementos a esta cola. Uvas y dejamos el que nos sugiere el editor, esos tres elementos. Um, no, en este caso hagamos diferente, no agreguemos fruta porque esto es una cola. Vamos a hacer la simulación de atención de turnos, porque como recordemos, la cola es el primero en entrar, primero en salir. Entonces vamos a hacer una simulación de turnos. Vamos a agregar, entonces serían unos turnos. Cola.append, a poner turno 1. Cola.append, turno 2. Vamos a agregar esos tres turnos. Y vamos a atender el primer turno, lo cual lo haremos con poplef. Agregamos una variable atendido es igual a cola.poplef. Y esto lo que hace es atender al primero. Y hacemos un print de turno atendido. Turno atendido. Y le pasamos la variable, guardamos y ejecutamos. Y el turno atendido, turno 1. Porque sigue la primero en salir, primero en entrar, primero en salir, perdón. Y continuamos con el ejemplo de lo que son los arrays. Y vamos a realizar un ejemplo de array. Vamos a hacerlo importando el array. Creamos una variable que vamos a llamarla valores. Bueno, aquí nos sugiere, vamos a array. Aquí le pasamos el tipo de datos que es entero. Y lo pasamos como una lista. Vamos a pasarle unos 4 valores. Y hacemos la impresión de los valores dentro de nuestro array. Guardamos y ejecutamos.
Como pueden ver, ahí tenemos nuestro array. También podemos agregar valores con el append. Vamos a agregar un valor, valores.append, y agreguemos aquí, digamos que el 10, y agregamos el 20. Y si hacemos la impresión nuevamente, nos saldrán esos números al final, como lo pueden ver. También se pueden eliminar con la función remove. Vamos a eliminar los dos primeros números que agregamos arriba, el 1 y el 2. Guardamos y ejecutamos. Y como pueden ver, ya no está el 1 y el 2. Ya sigue desde el 3, 4. Y en este caso también podemos ingresar por índice. Digamos que queremos ingresar al número 4, que en este caso vendría siendo el índice 1. Guardamos, ejecutamos y ahí lo tenemos. Y esos serían mis ejemplos de código. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María del Carmen Vanegas Ruiz y les voy a hablar sobre las ventajas de las estructuras de datos. Estas nos permiten organizar la información de manera eficiente. Si tenemos muchos datos, como los nombres de miles de usuarios, una buena estructura puede hacer que la búsqueda y los cálculos sean mucho más rápidos. También podemos mejorar el rendimiento en la ejecución de programas, porque ayudan al computador a usar mejor la memoria y a procesar la información más rápido. Facilitan el acceso y manipulación de datos. Es decir, podemos agregar, eliminar o buscar información fácilmente. Y finalmente nos permite resolver problemas complejos mediante modelos adecuados. Esto puede ser como pilas, colas y árboles. En resumen, las estructuras de datos son como las bases de una casa. Si están bien construidas, todo el programa funciona mejor. Ahora hablaremos de cómo elegir la estructura adecuada. No todas las estructuras de datos sirven para todo. Por eso es importante elegir la estructura correcta según lo que se vaya a hacer. Primero se debe considerar el tipo de dato que se manejará. No es lo mismo guardar números que textos o imágenes. También hay que evaluar el tamaño y el crecimiento de la información. A veces los datos aumentan con el tiempo y una estructura que funciona puede volverse lenta después. Otro punto es analizar las operaciones más frecuentes. Si agregamos muchos datos, puede convertir una lista. Si hacemos muchas búsquedas, quizás nos sirva más un diccionario. Por último, hay que buscar un equilibrio entre memoria y velocidad. A veces una estructura usa más memoria, pero hace el programa más rápido y debemos decidir qué es lo más importante. ¿Cómo aplicamos la estructura de datos en la vida real? Las estructuras de datos no son algo teórico, están presentes en casi todo lo que usamos sin notarlo a diario. Las listas se usan en aplicaciones de música como reproducir canciones en orden. Las pilas nos sirven para deshacer y rehacer en editores como Word o Photoshop, es decir, sería como un control Z. Las colas se usan para manejar turnos, por ejemplo en los bancos o cuando se imprime un documento. Los árboles para la exploración de carpetas en computadoras, es decir, cuando tenemos una carpeta y podemos ingresar para validar las subcarpetas. Y los grafos nos sirven para validar rutas entre ciudades o las redes sociales. Como podemos observar, la estructura de datos está detrás de muchas cosas que usamos al día a día. ¿Cuáles son los errores que cometemos comúnmente? Uno de los más frecuentes es una estructura ineficiente para el problema que deseamos solucionar.
lo que hace que el programa sea lento o consuma más recursos. Otro error es no considerar el tamaño futuro de los datos, porque a veces un programa funciona bien al principio, pero falla cuando crece la información. También el olvidar liberar la memoria de ciertos lenguajes, lo que puede causar bloqueos o errores. Y el no analizar el rendimiento antes de implementarlo. Es importante probar y comparar para ver si la estructura elegida realmente es la mejor. Por eso es muy importante saber elegir la estructura correcta. Esto marca la diferencia entre un programa que funciona bien y uno que se vuelve lento o difícil de manejar. En conclusión, podemos decir que las estructuras de datos son esenciales para crear programas eficientes. Pueden organizar y manejar la información optimizando los recursos.